Tarde con 9 minutos y el día de ayer a través de Proceso leíamos una crónica de un encuentro de la periodista María Scherer días antes de la detención de el Mayo Zambada, que insisto, cofundador, líder del cártel de Sinaloa, hoy detenido en Estados Unidos. Pero bueno, un nombre que seguramente, por lo menos para nuestro país, lo hemos escuchado hasta el cansancio en los últimos 30 años y conociendo también el poder de lo que significaba el Mayo Zambada o de lo que significa. Y me da mucho gusto que en el estudio esté esta tarde María Scherer. ¿Cómo estás, María? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, Javier, feliz de estar contigo. Oye, pues la verdad es que me pareció maravillosa la crónica que publicas. Ahorita la vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Yo sé que en todas las redacciones nos tiene que ganar la nota. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuál va a ser la nota? Pero a mí me parece que nos regalas en tu crónica tantas cosas alrededor de una figura como la del Mayo Zambada, tan relevantes, como su uso del lenguaje, como las fotos que lo rodean, como una frase de Mahatma Gandhi y el Salmo 91 en una de las paredes de su casa, como el dolor de no tener a sus hijos, el placer de enterrar a sus muertos, en fin. Me parece que lo que hiciste es un perfil muy interesante de una persona, insisto, de uno de los grandes narcotraficantes pues hemos tenido en las últimas décadas en este país. Cuéntanos un poco de este encuentro, María. Sí, tienes razón, ¿no? A veces yo tenía cierta ansiedad de que él no es un hombre de declaraciones, ¿no? En nuestra prensa es muy declarativa, es muy de declaraciones. Nuestros políticos son de pocos hechos y de muchas declaraciones. Y yo tenía cierto temor de que no hay en este encuentro entre él y yo una declaración así como una casa, ¿no? Claro. Como quisieran en nuestra prensa. Pero pues el espíritu del trabajo que hice es el que dices, ¿no? Creo que para entender un fenómeno tan complejo, tan doloroso como es el narcotráfico para nuestro país y entre otros muchos países que lo han padecido, hay que hablar con estos personajes, ¿no? Hay que tratar de entender sus motivaciones. Creo que hay que confrontarlos con las consecuencias de sus actos, ¿no? Sí. Hay que hablar con ellos de las víctimas, hay que hablar con ellos de las personas que mueren por sobredosis, hay que hablar de los inocentes que están encarcelados. De los desaparecidos. De los desaparecidos, por supuesto, de los jóvenes que se llevan a la fuerza para que formen parte de sus filas. Hay que hablar con ellos de eso también, como te diría, con el mismo ojo crítico, pero con la naturalidad con que entrevistamos a las autoridades. Porque esta historia no es solo de gobiernos y de policías, es de víctimas, de las que a veces nos falta hablar muchísimo, pero también es de los narcotraficantes. Sí, y tan él sabía que no era un hombre de dichos que, digamos, en el sentido periodístico te desarma y te dice, sin anotar nada, sin libreta, sin nada, bájate y platiquemos. ¿Luchaste por tener una libreta? Le dijiste, oye, una libreta, déjame al menos anotar algo. Porque no sé cómo esté tu memoria, María. Mi memoria está cada vez peor. Entonces, vaya, pero es desarmar a un periodista. El hecho de decir lo que sientas, lo que veas y lo que recuerdes nada más va a ser este encuentro. Sí, mi papá me enseñó, ¿no? Mis primeras lecciones de periodismo con él, a no grabar. O sea, si grabas te confías y no pones la misma atención en lo que están diciendo, ¿no? Entonces, graba por seguridad, pero toma notas. Uh-huh. Entonces, sí, es la primera ocasión en mi vida y espero que sea la última porque da muchísima angustia no tener un papel y no tener una pluma para escribir cosas que sabes que se te van a olvidar o que estás expuesto a tantas cosas y a tantas emociones, a tantas imágenes al mismo tiempo que es imposible retenerlas todas. Entonces lo que hice fue lo que haría cualquiera, ¿no? De regreso, pues anoté todo lo que se me venía a la mente en ese momento, pero pues hay cosas que seguro se me escaparon. Pero hay cosas que se quedaron, como esta frase de la prensa dice mentiras, puras mentiras. Sí. No le gusta hablar mal de la gente
ni de nadie, por lo menos es lo que leemos, lo que hemos leído también con el propio Diego Enrique Osorno. El señalamiento no. Dice simplemente, en algún momento le dice, yo no hice eso, cuando lo confrontas, yo no hice eso, y le preguntas, bueno, entonces ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y tú dices, y él te contesta, yo ya dije que yo no lo hice. Hasta ahí. Pero sí a la prensa, la prensa sí le pone adjetivos, María. Sí, y lo hizo también en esa crónica que publicó mi padre hace 15 años. Le dice, la prensa miente, y Julio Scherer García le contesta, Proceso miente, y le dice, si no recuerdo mal, sí, pero menos, pero también miente, ¿no? Quizá, no sé si se refería, pues el periodismo a veces es inexacto, ¿no? No es tan preciso como quisiéramos. Pero sí, la prensa definitivamente es un actor que no le agrada al Mayo Zambada, y pues por eso supongo ha dado contadas entrevistas, y creo que la mía, que la conversación que tuvo conmigo fue más en el ánimo de tener un encuentro que nunca pudo tener con mi padre, ¿no? Un segundo encuentro prometido que no pudo ocurrir, más en ese ánimo que en el ánimo de darme a mí una nota, ¿no? O una declaración o un mensaje, ¿no? Nada de eso. Sí, no, sino cerrar, digamos, un círculo. Estamos hablando con la periodista María Scherer y su crónica publicada en Proceso sobre este encuentro con el Mayo Zambada, días antes de su detención. Y repites mucho, tal vez por la presencia en el propio espacio, de las pinturas del Vicentillo. Me llama mucho la atención eso, el cómo se te quedaron muchas de las cartas también que envía el Vicentillo, supongo, uno de los hijos del Mayo Zambada detenido, y también estas pinturas que él hace desde la cárcel, y también una pintura, un óleo, por lo menos es lo que se ve en esta fotografía publicada por Proceso, del Mayo Zambada con tu padre. Esta fotografía tan famosa que se convierte en la portada de Proceso, pero ahora en una pintura que tiene él y que te muestra en este encuentro. Sí, fue muy sorprendente. Se me encogió el estómago cuando vi esa pintura. Me dijo que se la había regalado un amigo. Uh-huh. Y en ese mismo espacio, pero en otra pared, esta especie de nicho, ¿no? Que describo, que está abriendo una puerta de frente. Ahí estaban pues los personajes importantes para él, ¿no? Los personajes que tienen un significado absoluto en su vida. Estaba su padre, ¿no? En una fotografía, su madre, sí, uno de sus compadres, estaba uno de sus hijos, si no me recuerdo, perdió sí. a un hijo niño, sí. ¿no? Este hijo, y ahí, ¿no? Junto a estos personajes estaba, bueno, el Salmo, la frase de Gandhi, y a un lado la foto con mi papá. Entonces, pues esos dos personajes tuvieron una conversación que a él le dejó, pues marca, ¿no? Huella. Que es el mismo lugar, por cierto, en el que lo entrevistó tu padre. Pues eso me dijo. No tengo por qué dudarlo, pero tampoco podría afirmarlo con seguridad, porque pues era un paisaje muy rural que podría haber sido una esquina o 2 kilómetros más adelante o 2 kilómetros más atrás, ¿sabes? ¿Qué pensaste cuando lo detuvieron, María? Días después. Pues desconcierto, creo que como todos, por la forma en la que, por el vacío de información, ¿no? Y la forma en la que fue trasladado a Estados Unidos, y mucha frustración, porque nos íbamos a volver a ver también para hablar más largo. Claro, esa era una promesa periodística, decir, oye, pero vamos a hablar también de otros temas pendientes. Era una promesa periodística que ha hecho varias veces, ¿no? Se la hizo a mi papá, quedaron de tener un segundo encuentro que no ocurrió. Después supimos que se la hizo a Diego Enrique, le dio formalmente una entrevista, pero quedaron de volverse a ver, y eso tampoco ocurrió. Y me pasó también a mí, ¿no? O sea, lo que se puede concluir es que esta persona te escanea, ¿no? A sus interlocutores antes de avanzar en la confianza, ¿no? Que no es impulsivo, ¿no? Claro. Que piensa con quién va a hablar, y que piensa qué va a decir, y que piensa que no va a decir. Exacto, y que habla, no responde, que eso es muy importante lo que dices. Vas con una encuesta, vas con una entrevista, vas enfocada, y
y te das cuenta que empieza a hablar y sin responder, porque tampoco le gusta como eso, que se le imponga un tema. Pues me parece, María, que nos regalas de verdad una fotografía muy nítida del Mayo Zambada, necesaria, una pieza periodística muy valiosa de todo lo que dijimos, de lo que come, de cómo habla, de las fotos, de lo que le rodea, de todo, y te agradezco muchísimo el estar esta tarde con nosotros, María. Javier, te agradezco muchísimo que me invites. Bueno, pues ahorita compartimos esta crónica de María Scherer en proceso y su encuentro con el Mayo Zambada. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.